porque estamos aquí con el urólogo Andrés Hernández Porras, que nos viene a platicar, bueno, un poquito sobre las enfermedades de transmisión sexual más comunes que las ocasionan, los tratamientos, se curan, no se curan, todas estas dudas que tenemos. Bueno, Andrés nos hará favor de darles salida. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenos días. Cristian, buenos días. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? ¿Qué dices? Nada, aquí bueno, platicando de enfermedades de transmisión sexual que de repente toman algún repunte, de repente las dejamos de ver, luego las empezamos a ver otra vez, ¿no? Claro, ¿cuáles serían, bueno, para que ahí en casita tengan una idea, a lo mejor, la causa de las enfermedades de transmisión sexual? Bueno, una enfermedad de transmisión sexual son diversas, hay enfermedades por bacterias, por hongos, por virus, y dependiendo de la enfermedad es el tratamiento o es cómo se puede tratar de prevenir. Por ejemplo, sabemos actualmente el virus del papiloma humano es algo que es muy frecuente porque es una lesión en la piel, es como un granito, es una verruga en la piel que en ocasiones la persona no se da cuenta que la tiene porque no da comezón, no da dolor, no molesta al roce incluso. Entonces, pues es una infección que se está transmitiendo y puede estar generando alguna otra cosa, ¿no? Y como el nombre lo dice, ¿son específicamente adquiridas a través de las relaciones sexuales? El virus del papiloma humano son muchos tipos de virus. Decir virus del papiloma humano es mencionar un grupo de virus. Ahora, de todo este grupo de virus, hay algún grupo que nos interesa, que son los que sí se transmiten por sexualidad. Hay algunos otros que producen verrugas, por ejemplo, las verrugas que salen en el cuello, en las axilas, en las zonas de roce. Esas verrugas no son de transmisión sexual, aunque pueden ser verrugas por papiloma virus. Entonces, los que nos interesan clínicamente, o sea, los que se pueden transmitir durante la relación sexual o los que puedan producir alguna enfermedad, digamos, consecuente del virus, son los de transmisión sexual. Y de ahí, por ejemplo, tenemos otro subtipo. Nosotros los dividimos por números y los números, por ejemplo, los más frecuentes son el 6 y el 11. Tienen poca posibilidad de convertirse en un cáncer, pero son muy frecuentes. Incluso tienden a recurrir más, a reaparecer más. Tú quitas en un paciente las verrugas y puede ser, se le bajan las defensas, le pueden volver a brotar. Pero hay otros, como el 16 y el 18, que son de los que más frecuentemente se ven asociados a cáncer de la matriz en la mujer y en algunos tipos de cáncer de pene en el hombre. Entonces, son virus que nosotros a simple vista, la lesión, o sea, el condiloma, la verruga, se ve igual. O sea, no hay una diferencia entre una y otra verruga, pero cuando nosotros mandamos a hacer estudios, nosotros nos damos cuenta si esa verruga es de cuidado, o sea, de que requiera un tratamiento posteriormente, o si es un paciente que debe de quedar solamente en observación, o sea, que si vuelven a salir lesiones, se le vuelvan a quitar. Y esas categorías que estás comentando, Andrés, como en cuestión de números, yo supongo que es como la tabla para medir que tienen ustedes los médicos, pero nosotros como pacientes no lo podemos medir hasta que entonces acudimos a una consulta y que, como tú dices, no se manda a examinar y ahí dices es de tal cuidado, ¿no? Sí, nosotros a simple vista no podemos saber, o sea, nosotros sabemos, a simple vista podemos inferir que una lesión es un papilomavirus, pero cuando la mandamos revisar, nosotros, el laboratorio nos dice cuál es el tipo específico de virus. Se hace una prueba que se llama de tipificación. Si nosotros lo mandamos al patólogo, el patólogo nos dice, ¿hay datos de cáncer o no hay datos de cáncer? ¿O es papiloma o no es papiloma? Ellos nos dicen, sí lo es, digamos, pero no nos dicen el número. Esa es una prueba un poquito diferente. Es una prueba en donde se analiza digamos, el DNA del virus y con eso vamos a obtener la información de qué tipo de virus es. Y una vez que se hace este diagnóstico, Andrés, ¿cuáles son los tratamientos que podemos tener para, bueno, tratar de prevenir o curar este papiloma? Estamos hablando específicamente de esto, ¿no? Del papiloma. Así es. Sí, nosotros cuando quitamos la lesión, quitamos, digamos, el foco de infección, pero sabemos que la infección queda latente, el paciente puede volver digamos que el paciente ya no volviera a tener vida sexual, si se le bajan las defensas pudiera reaparecer la lesión, a pesar de no tener otro contacto nuevo. Entonces, si tiene digamos, un 6, el paciente solamente queda en observación. Si aparecen más lesiones, se le tienen que quitar las lesiones, porque cuando tiene la lesión es cuando más, digamos, más contagio puede haber. Ahora, si tuviera un 16 o 18, por ejemplo, en el caso de las mujeres, en ellas se tiene que hacer un seguimiento más estrecho de su Papá Nicolau, porque obviamente
como se asocia a cáncer, ella tiene más riesgo y hay que detectarlo a tiempo en caso de que lo desarrollara. En el caso del hombre, cuando tenemos ese tipo de virus, podemos dar algún tratamiento agregado que es en base a cremas para tratar de disminuir esa frecuencia de recurrencia, o sea, que no esté reapareciendo tan frecuentemente, ¿no? Pero aún así no es un tratamiento curativo al 100%. Hay algunos pacientes que sí les funciona muy bien, pero otros quedan su curso, digamos, siguen su curso de reaparición de las lesiones como estaba antes. Entonces sí es de mucho cuidado. Y bueno, hablando de otro tipo de enfermedades de transmisión sexual, ¿cuál sería otra de las más comunes? Mira, te comentaba al principio, nosotros de repente dejamos de ver enfermedades y de repente se vienen como rachas de enfermedades, ¿no? El papilomavirus tiene mucho tiempo que lo hemos estado viendo, pero por ejemplo la gonorrea es una enfermedad que también es de contacto sexual y no la dejamos de ver mucho tiempo. O sea, sí se veían casos aislados, pero ahorita es algo que sí aumentó muchísimo la frecuencia. No sé específicamente el por qué, pero sí es un problema de cuidado, porque, por ejemplo, como hombre, el hombre la mayoría de las veces lo va a manifestar. O sea, en el 95% de las veces un paciente que tiene gonorrea se le va a ver salida de pus por la uretra. Se ve, es un pus de color amarillento verdoso, no huele fuerte, pero sale pus, se seca el paciente, vuelve a salir pus y es digamos, una salida constante de pus. Es en la gonorrea en el hombre, pero en la mujer no. En la mujer, la mitad de las mujeres que tienen la infección pueden no tener ningún síntoma, pero lo están pasando. Entonces, aquí el problema es, aunque ella aparentemente sea sana, puede estar transmitiendo la enfermedad y eso contribuye obviamente a que haya mucho más aparición clínica en el hombre, porque el hombre pues es el que no la disimula, ¿no? Y la mujer, bueno, pues se queda sin tratamiento. Aquí la clave es cuando el paciente, por ejemplo, si a mí me llega un paciente, yo le tengo que decir, sabes, tu pareja o tus parejas deben de ser tratadas, porque pues alguna lo ha de tener o digamos, alguna, aunque no tenga síntomas, lo deberá tener y lo debe de tratar a fuerza, ¿no? Porque si no, pues es el cuento nunca acabar. Oye, Andrés, y tomando en cuenta este punto que nos comentas ahorita de que no todas las ocasiones se tienen síntomas, entonces, ¿qué tan, bueno, más bien, cada cuánto se tiene que hacer una revisión para detectar esto? ¿Cuál es la recomendación? Bueno, para enfermedades de transmisión sexual realmente es cada año, es una revisión normal, o sea, no es una revisión específica sobre transmisión sexual. Por ejemplo, en el caso de gonorrea, bueno, pues en el caso del hombre, bueno, es muy evidente como lo comentábamos, pero por ejemplo, una persona que tiene papilomavirus, que no se ve la lesión tan frecuentemente o hay veces son muy pequeñas, nosotros la tenemos que ver con una luz intensa especial y aparte con una lupa. De esa manera nosotros podemos detectar lesiones cuando están muy pequeñas. Entonces, si una persona ya tiene el antecedente, obviamente cada año se recomienda revisar a reserva de que aparezca alguna lesión antes. Pero, por ejemplo, los pacientes que tienen clamidia, la clamidia es un problema que en el hombre sí da mucho ardor para orinar. Puede ser que no tenga salida de pus o no puede, o incluso hay una salida de un líquido muy claro. O hay pacientes que incluso no tienen salida de líquido, sino tienen una comezón en la punta del pene por dentro, por la uretra, y eso es una clamidia. Y en la mujer es el mismo problema, porque muchas de ellas no tienen síntomas y la diagnostica el ginecólogo por algún problema de lo que se llama enfermedad pélvica inflamatoria. O sea, son mujeres que tienen otros síntomas que pueden sugerir otra situación diferente a una enfermedad de transmisión sexual, pero sí lo están pasando al hombre, ¿no? Entonces, esas enfermedades se diagnostican, se tratan y se quitan. No necesitan un seguimiento de revisión periódica, ¿no? Oye, pues son demasiadas las enfermedades de transmisión sexual que yo creo que ahora sí que todos estamos vulnerables, ¿no? Ya para cerrar el tema me gustaría, bueno, a lo mejor alguna recomendación, qué precauciones debemos de tener para tratar de evitarlas. Ok, la circuncisión es una cirugía que se ha asociado a protección o disminuye el contagio o el adquirir las enfermedades cuando hay el contacto. Esa es una. El uso del preservativo, ese es otro. Y aunque el preservativo no quita, por ejemplo, en el caso del herpes, no quita al 100% las posibilidades de una transmisión, pero sí disminuye el riesgo. Y la otra, bueno, obviamente las relaciones monógamas, obviamente es lo ideal, ¿no? Bueno, pues ahí están algunas recomendaciones para evitar este tipo de enfermedades de transmisión sexual y ya sabe, periódicamente, bueno, cada año hacerse su revisión. Andrés, tus números de contacto, por favor. Gracias. Es el 634-1138 aquí en Tijuana y urologo.com.mx la página.